El día de hoy en Pangea vamos a hablar sobre uno de los experimentos de genética más importantes del siglo XX, el experimento del gran señor Dmitri Konstantinovich Belayev. Esto es Pangea, un mundo de ideas. En 1959, Belayev empezó un proyecto que nos ha dado información de cómo creemos que se originaron los primeros pasos hacia la domesticación de los perros. En vez de observar perros y extrapolar hacia el pasado, el maestro Dmitri examinó otra especie de cánidos y escogió ciertos rasgos que propagó hacia el futuro. A mediados del siglo XX, la zorra plateada se había vuelto popular en la trata de pieles en Siberia. Mantenidos en jaulas, criadas por su pelambre particularmente larga y suave, las zorras estaban cautivas pero no estaban amansadas. Y aunque vulpes, la zorra plateada está lejanamente emparentada con los lobos y los perros, nunca antes había sido domesticada. A pesar de estar relacionados evolutivamente, ningún otro cánido ha sido completamente domesticado salvo los perros. La domesticación no sucede espontáneamente. Lo que Belayev demostró es que puede suceder rápidamente. Empezando con 130 zorras, él selectivamente escogió y crió esas que eran más mansas, como él mismo lo describió, y escogió las zorras que tenían menos miedo y agresividad hacia las personas. Belayev se acercaba a las jaulas e invitaba a las zorras a comer de su mano. Algunas lo mordieron, otras se escondían, algunas tomaban la comida con desconfianza, otras tomaron la comida y además se dejaron tocar y acariciar sin huir ni gruñir. Otras aceptaron la comida y además movieron la cola y le gimieron al investigador, invitando más que desanimando la interacción. Estas fueron las que Belayev seleccionó. Por alguna variación normal en su código genético, estos individuos estaban más tranquilos alrededor de las personas, incluso interesados en las personas. Ninguna había sido entrenada. Todas tenían la misma exposición mínima a sus cuidadores humanos, que les daban de comer y limpiaban sus recintos. A estas zorras mansas se les permitió reproducirse, y sus crías fueron puestas a prueba de la misma forma. A las zorras más mansas se les permitía reproducirse cuando llegaban a la madurez sexual, y luego a las crías de las crías, y a las crías de las crías, y a las crías de las crías. Belayev continuó su trabajo hasta su muerte, y el programa continúa hasta nuestros días. Después de más de 40 años, el 75% de la población de zorras pertenece a un grupo que los investigadores llaman élite domesticada. No solo aceptando el contacto con las personas, sino con atracción por las personas, gimiendo para atraer atención, olfateando y lamiendo como que si fueran perros. Él logró crear un zorro domesticado. Mapeo genómico ha revelado que hay 40 genes diferenciados entre las zorras de Belayev y las zorras silvestres. Increíblemente, al seleccionar un rasgo de comportamiento, el genoma del animal cambió en medio siglo. Con ese cambio genético vino un número sorprendente de cambios físicos. Algunas de las zorras tienen pelaje multicolor, pelaje pardo o con manchas, como el de los perros mezclados en cualquier lugar. Poseen orejas con las puntas caídas y flexibles, colas que se acolochan hacia arriba y sobre sus lomos. Sus cabezas son mucho más anchas y sus hocicos más cortos. Son, en otras palabras, por decirlo así, mucho más adorables, como dan más ternura. Todas estas características físicas se vinieron de bonificación al escoger un solo comportamiento particular y discriminar basado en ese único rasgo. El comportamiento no es lo que influye en el cuerpo, más bien los dos son el resultado de un gen o grupo de genes. Los comportamientos individuales no están dictados por los genes, pero son más o menos probables a causa de ellos. Si la composición de alguien lo lleva a tener niveles más altos de la hormona de estrés, por ejemplo, no significa que se va a mantener con estrés todo el tiempo. Pero sí puede significar que puede poseer un umbral de estrés muy bajo hacia la respuesta clásica, que es un ritmo cardíaco elevado, profusa sudoración, etc. En contextos donde los demás tal vez no van a tener esa misma reacción. Tomando en cuenta lo que los genes hacen, lo que algunos genes hacen es regular la formación de proteínas que asignan las funciones a las células. Cuándo, dónde y en qué ambiente se desarrolla una célula son todos factores que contribuyen al resultado. Así pues, el paso entre un gen y el surgimiento de un rasgo físico o un comportamiento es más tortuoso de lo que uno se imagina, con espacio para modificarse durante el proceso. Incluso un cambio pequeño en un gen, por ejemplo activarse ligeramente después de lo que pudiera en otras circunstancias, puede cambiar la posibilidad tanto de cambiar algunos comportamientos como de cambiar algunos rasgos de apariencia física. Las zorras de Belayev
nos demuestran que unos cambios simples en el desarrollo pueden tener cambios de amplio espectro. Por ejemplo, en su desarrollo, sus zorras abren los ojos antes que las zorras silvestres y muestran sus primeras respuestas de miedo después que las zorras silvestres, más parecido a lo que sucede con los perros. Esto les da una ventana temprana y más larga para poder crear vínculos con sus criadores. Y juegan entre ellas aun cuando llegan a la madurez, o sea, las zorras juegan entre ellas aun cuando llegan a la madurez, tal vez logrando con esto una socialización prolongada y más compleja. Vale la pena mencionar que las zorras y los lobos tomaron caminos divergentes entre 10 y 12 millones de años atrás. Sin embargo, en tan solo 40 años de selección inducida, las zorras de Belyayev parecen ya domesticadas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden que, como decía el Principito, somos responsables de todo lo que domesticamos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal.